Ahora sí, está grabando. Bueno, vuelvo a Perfecto. saludar a las compañeras y compañeros que se sumaron. Supongo que habrá algunos o varios que son maestros, maestras, entonces va a ser un conversatorio que lo pensamos así, ¿no? En términos de una conversación eh, que en caso que ustedes lo encuentren conveniente, se podría organizar en un ida y vuelta, es decir, consultarnos, preguntar, debatir. Vamos a estar hablando con Virginia Cuesta. Tanto ella como yo somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajamos en didácticas, al menos esa es nuestra área de origen, en el caso de Virginia de la historia, en mi caso de la lengua y la literatura. Y hace unos años, en mi caso del año 2014, y Virginia ya también hace unos años, nos venimos dedicando a la educación primaria, así mismo. Hoy vamos a hablar un poco también de nuestras experiencias personales porque van a ir configurando algunos de nuestros debates. Bien, no es que hablamos desde un lugar neutro, ¿bien? Ni universal, ni con valores a priorísticos sobre lo que es la educación primaria, la alfabetización en particular, sino que tiene que ver con un recorrido teórico y docente que tenemos nosotros. Nosotros le pusimos este conversatorio territorio e historia en los problemas actuales de la alfabetización. Y yo cuando pensé junto a Virginia este nombre, nos pareció que era interesante, una buena excusa para mostrar, y en ese sentido debatir con ustedes, el modo en que venimos trabajando en la carrera que actualmente coordino yo en la Universidad Pedagógica, que se llama Licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura, para la educación primaria. De hecho, veo acá, si no me equivoco, algunas compañeras. Está Erika, que es docente de la carrera, Luciana Morini. Si no me equivoco, también estaba Anabela, que Pollo, ¿no? Y también Virginia, y Analia Rosa, por lo menos las que vi hasta ahora. Que en caso que ustedes consideren la posibilidad de intervenir, es interesante también que como docentes de la carrera lo hagan. Bueno, vamos a ir, digamos, a nuestra propuesta teórica que fue articulando de cierta manera la carrera actual que tenemos. Nosotros en el año 2014 ingresamos a la Universidad Pedagógica y teníamos un recorrido en la escuela secundaria y en superior donde caracterizábamos que gran parte de la producción didáctica y, si se quiere, pedagógica, y si queremos extender esto de las producciones en ciencias sociales sobre la escuela, eran producciones fuertemente abstractas, especulativas, y en términos de la etnografía de la educación, que miraban desde afuera la escuela y desde arriba. ¿Qué significa esto? Si uno analiza gran parte de la producción pedagógica, no está construida teóricamente desde el trabajo docente, del cotidiano docente, sino que a través de distintas producciones teóricas llega a la escuela con ciertos apriorísticos. Uno muy conocido, por ejemplo, yo les recomiendo un texto de José Fonseca de Carvalho que traduje del portugués para el último Toldo Bastier. Él habla del constructivismo. Él tiene un libro muy conocido que se llama El constructivismo, una teoría olvidada de la escuela, donde supuestamente a partir de ciertos estadios de los niños, digamos, ya hay una concepción de sujeto abstracta y universal, que también desde el propio debate psicológico de la conformación del sujeto y la evolución misma del Homo sapiens como especie podría ser discutida, se extiende
en términos educativos, con pocas mediaciones, a que eso supondría ciertas concepciones didácticas. Doy un ejemplo que también podría dar a partir de la pedagogía de las competencias y de otros fenómenos pedagógicos y producciones didácticas que parten de ciertos a priorísticos asumidos como actualización disciplinar, asumidos en parte como verdades científicas, que simplemente desplazándolas a la escuela, esto conllevaría un aporte a los docentes y conllevaría a tener buenas prácticas. De hecho, es un término que algunas pedagogías usan, ¿no? Buenas prácticas y malas prácticas. Y que en todo caso se articula con una concepción de la escuela como dispositivo del Estado, donde en vez de construir conocimiento escolar, conocimiento pedagógico, conocimiento didáctico, a partir del trabajo docente, se produce a partir de los especialistas, que no podemos dejar de entender como una emergencia política e ideológica de las reconversiones neoliberales en América Latina a partir de los 90 y de el rol de los organismos internacionales en la producción curricular de esos países, como verdad, como saber sabio, que simplemente debe extenderse al sistema escolar. Estoy siendo desde ya muy esquemático, pero nos va a permitir este esquematismo avanzar en lo que tanto Virginia como yo queremos desarrollar. Luego, si quieren, lo podemos matizar, lo puedo profundizar, podemos entender en esta producción pedagógica distintas perspectivas, metodologías, que no siempre dicen lo mismo, que tienen distintas concepciones, pero que en principio sí podemos coincidir que el saber pedagógico se ha construido, no lo digo yo, ¿no? Digo, hay análisis como el de Elsie Rockwell, el de José Fonseca di Carvalho, Sousa Pato y otros, desde afuera de la escuela. Cuando nosotros en el 2014 empezamos a trabajar en la Universidad Pedagógica, ya en el área de la educación primaria, concebimos un movimiento distinto, que es un movimiento epistemológicamente distinto. La producción científica no puede estar disociada de la práctica docente, porque la práctica docente es la que justifica y la que da forma a la producción científica. Es decir, ¿cuáles son los temas de investigación? ¿Cuáles son los temas de investigación? Lo que los docentes y la comunidad educativa encuentran como importantes, porque la educación no es una producción científica abstracta que a priori puede ser determinada, sino que la educación es una serie de conceptos que se debaten nacionalmente y que se rigen a partir de base ética, de bases ideológicas y también conceptuales, sobre qué enseñar y qué no enseñar. Entonces nosotros en el 2014, primero, y ya en el 2017, cuando se reformula la carrera tal como hoy la conocemos, es decir, la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria, antes se llamaba de otra manera, comenzamos a trabajar con maestras, básicamente maestras que tienen doble jornada, que trabajan en casi todo el país. En este momento tenemos maestras de casi todas las provincias, de regiones muy distintas, algunas rurales, de zonas de las montañas o de los montes, digamos, por ejemplo, el monte chaqueño realmente alejadas de los centros urbanos, y también tenemos maestras del conurbano, de Capital Federal, y que nos permiten, a partir de un relevamiento, de una sistematización de una serie de problemas, hoy pensar que hay dos ejes que queremos poner en discusión con ustedes para pensar la alfabetización y, si se quiere, en términos más generales, pensar cómo articular una carrera
donde los maestros y maestras no se constituyan como sujetos técnicos, es decir, nosotros los especialistas venimos a explicar cómo enseñar en una escuela que tal vez pisamos como mucho 5 minutos en toda nuestra vida, no porque no trabajemos en escuelas, porque el caso mío de Virginia, yo por ejemplo trabajo desde el 2008, no en escuelas, 2005, perdón, o sea, son 16 años. Tengo 38, siempre digo, me quedan uno menos para jubilarme en provincia, a los 50 me jubilo, ¿no? Siempre voy contando. Pero son nuestras escuelas que tienen ciertas particularidades. Desde una cuestión ética y política, nunca el especialista puede posicionarse, el investigador, es la categoría que nosotros usamos con mayor preferencia, puede posicionarse en términos de una supremacía con los docentes, sino que son los docentes los que pueden relevar y jerarquizar a partir de instituciones particulares. Estamos hablando de un sistema nacional muy heterogéneo. Tenemos escuelas, por ejemplo, donde los chicos como lengua materna tienen una lengua indígena, a escuelas de capital federal, privadas, donde se enseña en inglés, ¿no? Digamos, para exagerar la heterogeneidad cultural del país. Entonces, uno como especialista releva, complejiza, pelear la producción científica, teórica, con el trabajo docente. ¿A partir de qué? A partir, nosotros pensamos de dos ejes. Un eje que acá llamamos historia, pero que en realidad da cuenta de pensar la alfabetización como cualquiera escolar, no en términos de actualización disciplinar y tradicionalismo pedagógico. ¿Qué significa? Al menos en provincia de Buenos Aires, en la mayoría de los institutos de formación superior, cuando uno estudia las materias de alfabetización, raramente estudia una historia de la alfabetización, que sabemos que no es un proceso reciente, sino de décadas, en el caso de la Argentina, de más de un siglo y medio, y si lo ponemos en el marco de la enseñanza de una lectura y una escritura, es miles de años. Uno puede remontar a la escritura sumeria, luego a la escritura semita, luego a la creación del alfabeto en Grecia, ¿bien? Las particularidades ideogramáticas de la evolución de una escritura estatal china, y en particular, en el caso que nos interesa, la alfabetización como un proyecto de los estados modernos en países periféricos como el nuestro, donde a su vez hubo producción científica, teórica, ensayística, política, sobre la alfabetización, que no puede ser resumida en términos de actualización versus tradicionalismo, por diversas problemáticas. Por eso a los docentes los ponen en un lugar de subalternidad absoluta. Cada tanto pasa a la escuela y le dicen cuál es la última actualización. Pero los debates en las ciencias sociales, debates humanos, no tienen que ver con debates evolutivos, con debates ideológicos, políticos, sobre distintas herramientas que no necesariamente tienen un signo. Imagínense si uno fuera a clases de sociología y dijera, Marx nos enseña más porque hoy tenemos unas teorías más desarrolladas, más modernas, Marx es tradición. Realmente eso no sería aceptado en términos teóricos, tampoco si lo dijera con Weber, ¿bien? O con otros autores, con la Escuela de Chicago, lo que fuera. Sin embargo, en la alfabetización, como en la pedagogía, digamos, los saberes pedagógicos en general, nos hemos acostumbrado a superponer nuevas perspectivas con el único modo de abordar una disciplina. Entonces, en el caso de la alfabetización, siglos
de historia, de debates teóricos, metodológicos, políticos, didácticos de la alfabetización reducen a la actualización disciplinar de los docentes por la última perspectiva aceptada o prescripta por el Ministerio de Educación de la provincia o de la Nación, o los diseños curriculares o la política curricular. Esto nos conlleva a la complejidad de pensar la historia, que luego Virginia lo va a explicar y desarrollar con mayor detalle, en términos de lo que se podría llamar una historia documentada, las políticas educativas, las reformas, los diseños, pero también las perspectivas dominantes, que tienen distintos modos de pensarse metodológicamente, teóricamente, epistemológicamente, se inscriben en distintos campos de saber. Entonces ahí tenemos todo un cuerpo de saberes que no puede estar disociado de la formación de maestros. ¿En qué sentido? Que debemos colocar en una formación universitaria a los maestros y maestras para discutir estas metodologías, estas teorías, como lo que son históricas, sociales e ideológicas. Aquí tendremos un corte diacrónico complejo que podría seguir extendiéndome, pero no quisiera hacerlo para no la voz solamente yo. Por otro lado, pensamos en la idea de territorio. Es decir, si por un lado diacrónico, el cargador, podemos tener un recorte sincrónico territorial de la Argentina. Y nuevamente aquí nos encontramos frente al problema de la abstracción. Porque los sujetos, sacando cuestiones muy generales que comparten todos los Homo sapiens, ¿bien? Y no solamente los Homo sapiens, gran parte de nuestra producción cognitiva saben que la compartían otros humanos que no existen más, como el Homo erectus y demás, o el Neandertal. ¿Qué quiero decir? Son cosas tan generales que seres humanos, no sapiens, como nosotros, también lo tenían, que son cuestiones cognitivas de tiempo, de espacio, muy generales, como las que puede estudiar Piaget, son universales, sí, sin duda, pero donde ingresamos en un territorio, ingresamos en la estructura desigual y heterogénea de cada región, donde debemos conocer cómo se han configurado esas escuelas en términos, por un lado, de trayectorias políticas particulares, en términos de reformas provinciales particulares, educativas, en términos de tradiciones docentes. Un ejemplo, para bajarlo a tierra. Uno diría que la práctica mnemotécnica de poesía hace décadas ha sido abandonada por ser pensada como una práctica normal, sin sentido, aburrido, y que muchas maestras coincidirían, por ejemplo, en algunos barrios de Capital Federal. Puede ser que una maestra de o de Recoleta, donde el debate teórico sobre las modernizaciones disciplinarias son más constantes, considere que aprender un poema en términos mnemotécnicos, de memoria, sea algo del pasado. Sin embargo, si vamos a un pueblo del interior de la Argentina, y posiblemente con una maestra de mayor edad, todavía ese recurso lo encontremos. Entonces, eso es en parte lo que hay que historizar. Pero a su vez, el territorio no solamente nos permite documentar trayectorias políticas y de cómo han perdurado y sintetizado el conocimiento didáctico y pedagógico de maneras muy particulares por las regiones, sino vamos a encontrar historias sociales y culturales que realmente son muy distintas. ¿Bien? Por ejemplo, en escuelas de la frontera de Formosa o
de los esteros Liberá en Corrientes, o del río Paraná en Comunidad Enviada de Misiones, vamos a encontrar que los chicos y chicas como lengua materna tienen el guaraní. Como hablando de Misiones, en Irigoyen la lengua materna de esos chicos va a ser el portuñol, no el portugués, el portuñol. Como vamos a encontrar en zonas del centro de Misiones, chicos que en sus casas todavía entienden el alemán o el polaco, dialectos además del alemán y el polaco. Es decir, territorializar esto nos permite ingresar a otro nivel de investigación científica educativa, donde no solamente se relevan temas que efectivamente pueden ser trabajados desde otro lugar didácticamente, sino que ubica a las maestras en un lugar de paridad epistemológica necesaria para discutir la escuela, para discutir qué escuela moderna queremos y qué lugar queremos como trabajadores y trabajadoras de la educación, tanto en términos de salario como de roles del conocimiento. Posteriormente voy a retomar algunas de estas cuestiones en estos ejes de historia y de territorio. En particular me gustaría hablar de algunas colegas que ya se recibieron en nuestra universidad, y estas colegas se reciben con un TFI, digamos un tipo de tesis algo más breve, pero que es básicamente la producción en investigación de algún problema que ellas hayan relevado de su cotidiano escolar. Por ejemplo, recuerdo Silvia Bamonde, que ella reformula los problemas de la mitología griega. Uno diría al principio, bueno, la mitología griega ya está todo dicho, ¿no? O deberíamos llamar a un helenista que supiera los debates de los mitólogos griegos. Sin embargo, muchas de ustedes son maestras, sabrán, si están en el segundo ciclo, por ejemplo, cómo los chicos saben de mitología griega a través de videojuegos, programas de televisión. Entonces, Silvia Bamonde hizo un TFI donde reformula los problemas de la investigación de mitología griega, que desde ya debe recuperar los saberes disciplinares de la mitología griega, que te lo da el campo de la literatura. Y si se quiere, también de las historias culturales de la antigua Grecia, pero que debe actualizarse con los consumos culturales de los niños y niñas hoy. Hablando de lengua, recuerdo el TFI que ahora está escribiendo Nuria Lantos, ella es de Irigoyen, una ciudad de frontera con Brasil, donde los niños tienen como lengua materna el portuñol. Y los debates, si darle estatuto de lengua o no, a una lengua que se construye híbridamente entre el español y el portugués. O de Graciela Cortés, bien cerca de acá, en Berazategui. Ella parte de situaciones donde los niños son lenguaraces. ¿Se acuerdan que los lenguaraces aparecen en los western y en nuestra literatura de frontera, en Mansilla, que son los que hablan, por ejemplo, mapudungún y español, y son traductores, ¿no? Bueno, hay lenguaraces niños y niñas hoy que en Berazategui traducen a sus abuelas quechua hablantes o aymara hablantes con los directivos para poder comunicarse. Otras maestras que están investigando el problema de la ortografía y la gramática, que saben que después de la reforma de los 90, en 1993, y luego de la constitución de los contenidos básicos comunes, en 1995, se piensa que enseñar lengua es casi algo del demonio, ¿no? ¿Cómo se enseñar lengua? Como también se sacó en literatura la historiografía literaria. Está mal enseñar quién es el autor. Al mismo tiempo, ese vacío epistemológico no fue tapado con nada, porque realmente las lenguas son ortográficas. Las lenguas escritas. No es un capricho ser ortográfico, no. Las lenguas para escritas son ortográficas. Eso es un alfabeto. ¿Bien?
desde que los semitas, los fenicios, después los hebreos construyen un alfabeto con marcas ortográficas, donde un acento puede cambiar el sentido. Desde ya el problema de la lengua no se reduce en la ortografía, es mucho más amplio y complejo. Pero fíjense lo que tiene que ver, lo que significan las actualizaciones disciplinares. Luego de 120 años, por lo menos, de enseñanza de la ortografía, para bien y para mal, digamos, uno puede reformular ese saber, pero en todo caso hubo 120 años de enseñanza donde las maestras se formaron como saber importante de la escuela primaria, la ortografía. Recuerden que había antes caligrafía, estilografía, digamos, era toda una serie de cuerpos de saberes en relación a la escritura como un dibujo, que algunas tipos de escritura lo tienen porque son más complejas, como la lengua ideogramática china, mandarín. De un día para el otro, una serie de especialistas, sin consultar o consultando poco a las maestras, decidió que enseñar ortografía estaba mal. Y no se dio en un debate, porque tal vez estaba mal. Yo creo que no, yo creo que hay que enseñar ortografía, pero bueno, tal vez yo me equivoco. Pero eso es el proceso de actualización disciplinar. Sin embargo, las maestras siguen enseñando muchas veces ortografía porque es necesario. Lo mismo sucedió, como decía, en la literatura con la historiografía literaria. Porque sigue preguntando quién es el autor, qué quiso decir el autor. Luego, por ejemplo, fíjense en esta cuestión de la territorialización. Recuerdo ahora el TFI que hizo Norma Maldonado, otra maestra egresada de nuestra carrera, que ella sistematizó en Hudson las narrativas populares que los chicos cuentan. El Pomberito, el Lobizón, la Llorona. Fíjense cómo algo del conocimiento popular o del conocimiento oral es tan útil para pensar algo tan básico, tan central en prácticas de lenguaje y en otras áreas como música, como folclore o expresión corporal, que tiene que ver con el mito y la leyenda o el folclore. Entonces, sin saber, por ejemplo, que hay un tipo de religiosidad criolla, mestiza, que gran parte de nuestros alumnos y alumnas son parte, donde el gauchito Gil se mezcla con el pomberito, y luego enseñamos mito y leyenda y desconocemos eso. Desconocer el territorio te impide hacer de los saberes disciplinares teóricos que tenemos que tener en psicología, en lengua, en literatura, en alfabetización, cómo articularlos con esos territorios concretos. Es distinto si uno va a enseñar un mito y enseña el mito de la yerba mate, que es interesante porque hay textos literarios, ahora recuerdo uno de Galeano, pero posiblemente ningún chico, no, efectivamente ningún chico y chica de la Argentina va a creer en el mito de la yerba mate. Sin embargo, van a creer en el mito del gauchito Gil o en el mito de el pomberito o el lobizón. Digo tres para hablar de tres seres de una religiosidad guaraní cristiana, que está muy extendida en la población argentina. Entonces, fíjense la cantidad de temas, de complejidades teóricas que se abren, abriendo la alfabetización a un relevamiento histórico, no subordinado a un método ni una perspectiva, sino una historización. Fíjense, por ejemplo, uno estudia letras, y si uno estudia teoría literaria no va a estudiar postestructuralismo francés, va a estudiar las distintas teorías literarias del siglo XX, y a veces va a remontarse hasta Aristóteles o los sofistas griegos. Lo mismo sucede con la alfabetización. Es un debate de décadas, de siglos y de milenios. Y por otro lado nos abrimos a otro eje, que es el territorio. Empezar a mapear y conocer
nuestras escuelas. Este tipo de producción científica no puede centrarse en el solipsismo y aislamiento de un investigador especialista, sino tiene que ver con la construcción de redes docentes que produzcan conocimiento y que puedan asumir asimismo reconfigurar el rol del docente como clave en la investigación y en el sistema educativo argentino. Yo en todo caso, si después tengo tiempo, recupero algunas cuestiones de lenguas indígenas que tenía ganas de hablar, pero me parece que sería interesante que siga Virginia, así la escuchamos a ella, y después ver si seguimos con el conversatorio o ya nos vamos a una conversación general. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar hoy con ustedes. Veo, bueno, sí, a algunos bueno, colegas con los cuales estuve el año pasado trabajando, así sea como compañeros de equipo o como, bueno, estudiantes. Yo los digo colega, porque es una palabra como que suena fea, porque uno aprende mucho también en este tipo de carreras, ¿no? Que es una licenciatura de complementación. Bueno, con el equipo de Historia de la Alfabetización, nosotros, o sea, Mariano y yo conformamos un equipo de Historia de la Alfabetización en el marco de esta carrera. Ese equipo es un equipo amplio, está el doctor Javier Guiamet, están también las profesoras Fernanda Ronconi, Luciana Morini y Luisina Marcos Bernasconi, ¿no? Conformamos, bueno, un equipo que se encarga de esta materia que está al inicio de la carrera. Es la primera materia de la especialidad de primer año. Entonces, bueno, en esta materia es todo un desafío, ¿sí? Trabajar estas cuestiones de historia de la lectura, la escritura y la alfabetización para la enseñanza de la educación primaria, y no necesariamente para la enseñanza de la educación primaria, porque bueno, el público, ¿no?, de esta carrera es muy amplio, es variado, además de maestros y maestras, hay directivos, hay también muchos colegas que trabajan en las gestiones de los ministerios de educación, ¿no?, de las distintas provincias, hay también profesores de educación secundaria, de historia, de letras. Bueno, somos, ¿no?, en conjunto un colectivo docente bastante grande. La verdad, bueno, yo agradezco la invitación de este equipo, ¿no?, a fines del 2019, a que me presente, que había yo soy muy nuevita en la UNIPE, a que me presente para un cargo que estaba vacante en este equipo, y el desafío era que presentar un programa nuevo para la materia. Qué desafío, ¿no? Pero bueno, por suerte, creo que bueno, que pude de alguna manera escuchar, ¿no?, cuáles eran las necesidades. Porque bueno, los colegas ya venían trabajando con la historia de la lectura y la escritura en relación al campo educativo, pero a veces sentían que se alejaban. Entonces, nuestra idea, yo voy a contar un poquito cómo es la materia, es como decía Mariano, no perder de vista, no perder de eje, ¿no?, las cuestiones bien ligadas al trabajo docente. Cuando hablamos de trabajo docente, hablamos de esos vínculos entre el enseñar y el aprender, que se dan en un contexto particular, y en donde el docente, ¿no?, es, bueno, el gran promotor de sus acciones, y donde ese docente pone en juego su biografía escolar y su formación docente. Cuando hablamos de formación docente, tampoco hablamos de replicar la formación docente, porque sabemos que todos los sujetos, ¿sí?, también la transitan de diversa manera y también la reactualizan. Entonces, nosotros planteamos esta materia tiene 4 unidades,
La primera, lo que desarrollamos son todas las categorías de la historia de la lectura de línea francesa. ¿Por qué? Porque nos permiten pensar la alta variabilidad de las prácticas de lectura y escritura y su historicidad. No siempre se enseñó a leer y escribir de la misma manera. Encima cuando hablamos de prácticas, hablamos de acción y de esa articulación entre acción y discurso. Y como señala Chartier, no necesariamente esa relación entre acción y discurso es mecánica, ¿sí? O totalmente coincidente. Entonces, nosotros desarrollamos, ¿no? O sea, hablamos de la lectura como una práctica sociohistóricamente situada. Ya está, lo tengo. Entendemos ¿no? la gran importancia que tiene el continuo oral escrito en términos, ¿no? de prácticas de lectura y también de prácticas de escritura. Y entonces, bueno, en este primer encuentro, ¿sí? Con los colegas, buscamos desarrollar esas categorías, ¿sí? Por ejemplo, materialidad de las prácticas de lectura y escritura, creencias y discursos. Trabajamos con la categoría apropiación, como un sujeto hace suyo aquello que, ¿no? Lee en un texto, y muchas veces esa lectura no es mecánica, ni literal, ni puede haber una lectura esencialista, es una lectura sociohistóricamente situada, a veces un lector, y está, nadie va a decir que lee mal si desvía los sentidos, ¿sí? De la lectura. Después habrá que ver qué es lo que pasa ahí, ¿sí? en esa práctica. Y en este primer encuentro con los colegas, trabajamos cómo la etnografía escolar y la etnografía de la lectura latinoamericana, aunque esté poco desarrollada, aunque a veces se circunscribe a Rowell y sus equipos, pero bueno, en Brasil tenemos mucho desarrollo. Yo les recomiendo, ¿sí? La lectura de El Toldo de Astier número 20, como en nuestra región justamente son etnógrafas escolares y etnógrafas, ¿no? De la lectura escolar, quienes toman esta línea de la historia de la lectura francesa, y es muy interesante cómo les permite ver aquello que acontece, ¿sí? Tanto en la escuela como en espacios, uno podría decir, extraescolares, ¿sí? Porque las etnografías de Sandra Zaguaya, por lo menos las que son parte de su tesis doctoral, son en favelas, no son en el espacio escolar. Aunque también trabaja las dos cuestiones, cómo se comportan, ¿sí? Esos niños y niñas en situación, ¿sí? De aprendizaje de la lectura y la escritura en la escuela y en su casa. Y acá, bueno, lo que vamos marchando, ¿no? Junto con nuestra propuesta, son también, voy a decir actividades, pero es empezar a iniciar un camino de investigación, ¿no? Dentro de la historia, la alfabetización, la lectura y la escritura con ustedes, con los colegas. Entonces, por ejemplo, una primera actividad que realizamos es rememorar de qué manera nos alfabetizamos, ¿sí? Y es muy interesante. Yo igualmente el año pasado trabajé con los colegas de Catamarca y los colegas de La Rioja, ¿sí? Y muy interesante que en la mayoría de los recuerdos, ¿sí? La alfabetización se había hecho en la casa. Digo, a mí me impactó mucho. Yo tengo los datos, está bien, que muchos los menos eran los colegas jóvenes, la mayoría éramos, ¿no? Íbamos de los 40 a los 60,
Pero bueno, era también en colegas jóvenes esta cuestión, ¿no? Entonces, digo, para, como dice Mariano, ¿no? Empezar a abrir totalmente este territorio, ¿sí? Tener en cuenta esta alta variabilidad de las prácticas de lectura y escritura, que nos permita dudar de cuando un especialista diga, esto es así. No sé, porque yo lo digo, no. Nos falta, me parece, mucha investigación. Lo que hacemos también después, en un segundo encuentro, trabajamos, ¿no? No la llevamos hasta la actualidad, nos quedamos ahí un poco en los 70, porque después se retoma en la materia de alfabetización, en primer año, en el segundo semestre, se retoma en segundo año, en tercero. Trabajamos la historia de los métodos de alfabetización, ¿no? De marcha sintética, marcha analítica, volvemos sobre Berta Braslavsky y volvemos también sobre las investigaciones del grupo Isteleia, que son muy valiosas. Y es muy interesante, porque también ahí me parece bueno, que en estos colegas investigadores está esta cuestión bien presente, ¿no? La atención de, ¿esta es una historia de métodos o es una historia de sujetos haciendo métodos, ¿sí? O sujetos llevando adelante sus métodos. Y hasta es, bueno, ¿no? Está el acercamiento, ¿sí? A través de experiencias nacionales, locales, dentro del escolanovismo, que son muy particulares, pero bueno, las entrevistas ¿no? A los docentes, y insisto, ¿no? Es muy interesante porque justamente nos coloca en términos, o sea, desde la historia, pero en términos de trabajo docente. Y lo que nosotros, bueno, planteamos ahí en ese segundo encuentro, retomamos, ¿no? Las cuestiones del primero, es poder ir a... no, yo digo porque por ahí ahora después si toma la palabra, a Ignacio lo veo ahí, a otros colegas todavía no registro bien, que tenemos una actividad donde lo que tratamos de hacer es recuperar, ¿no? Cuadernos de clase. Nosotros tenemos un pequeño banco, nos encontramos con colegas que tienen bancos de cuadernos, o salen a buscar cuadernos, porque bueno, en esta idea de tomar, ¿no? Es difícil, ¿no? Como dice Rockwell, documentar lo no documentado, pero en estos términos a veces contamos con vestigios, ¿no? Con fuentes físicas realmente, bueno, muy interesantes que están ahí y que nos pueden hablar en forma indirecta de aquello que pasó en el aula, pero están ahí. Y es muy interesante cuando hacemos el trabajo con los cuadernos, porque lo que inmediatamente sale es una crítica a lo que está en el cuaderno, ¿no? Una crítica. Y entonces siempre la conversación es, bueno, un momento. Primero describamos, ¿no? La importancia de la descripción, ¿sí? Sea, en este caso, bueno, es una fuente, ¿no? Física, en otros casos es el registro etnográfico a partir de la descripción de una observación, o trabajar en términos de historia oral a través de una memoria sobre unas prácticas, pero primero vamos a describir, vamos a intentar, yo les decía, hacer la descripción lo más detallado posible. Después, pensemos, ¿no? En términos de métodos, qué métodos aparecen allí, cuáles no, y o cómo se combinan, y qué llama la atención. Así que bueno, ¿no? Para, de alguna manera, sí, por ahí, tratar de buscar distintas maneras de ingresar, no solo en la cotidianeidad escolar,
que quizás ya somos parte, como dice Mariano, yo estoy trabajando de profesor de escuela secundaria desde que egresé, ¿no? Ya uno es parte, pero por ahí no lo mira con otros ojos. También, bueno, es difícil, algunos colegas me dicen, me es más fácil ver lo que hace otro que lo que yo, ¿no? Que cómo trabajo yo, pero es increíble porque cuesta en términos de valoración de la propia práctica, ¿no? De valoración del propio trabajo que estoy realizando. Entonces, bueno, trabajamos mucho el tema de la materialidad del cotidiano escolar, sea en el presente o sea en rastreos que hacemos históricos a partir de distintas propuestas. Y luego, en el tercer encuentro, nos ingresamos en las cuestiones más que nada ligadas a formación docente, y más que nada a pensar ese gran momento, ¿no? Digo, porque es un momento de mucha tensión, muy disruptivo, en términos de historia de la alfabetización, cuando se deja de hablar de métodos y se comienza a hablar de enfoques. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué pasa con la expansión del sistema educativo? ¿Qué pasa con la expansión de la hiperespecialización dentro del sistema educativo? Ya igual Mariano estuvo ¿no? Contando algunas de estas cuestiones. Sin embargo, ahí también es interesante volver sobre el territorio, porque justamente a veces, ¿no? Uno, y además trabaja con colegas excelentes, ¿no? Digo, uno puede revisar, ¿sí? La crisis de la didáctica general a partir de Camilloni, Davini, Feldman, y uno siempre vuelve también sobre esos aportes, pero justamente ahí está una mirada general que por ahí se ve más claro en unos territorios que en otros. Porque cuando, no en mi caso, ¿no? Que trabajé codo con las colegas y los colegas de La Rioja y de Catamarca. Cuando ellos, ¿no? De pronto se vuelven sobre su formación docente, más que nada aquellos que son maestros, maestras, o aquellos que son profesores de letras. Por ahí, bueno, el trabajo con los profesores de ciencias sociales fue otro, pero bueno, por lo menos en esos territorios, y insisto, con el corte etario, por ahí no tanto los más jóvenes, sino los contemporáneos aún, los un poquito más grandes, encuentran que en esa formación docente, en aquellos espacios de didáctica, leían pedagogía y pedagogía, ¿no? Pedagogía. Y bueno, y Piaget, y Vygotsky, y Brunner, y de pronto bueno, entonces, ¿qué sucedió? No, sucedió que cuando hice mi residencia, que cuando empecé a ser maestra, maestro de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, bueno, ¿no? Lo que aconteció fue trabajar, ¿no? Con aquellos métodos, y yo voy a agregar enfoques que me señalaba la profesora de residencia, o que yo observaba en las clases de los grados, ¿no? Donde yo iba, ¿no? Hice mi residencia, o que me empezaron a contar las colegas, ¿no? O sea, todo ese trabajo en la cotidianeidad de la escuela. Entonces, también es muy interesante porque uno por ahí, no sé, desde un desconocimiento del territorio, ¿no? Se queda pensando en esto, ¿no? No, a ver, esta línea me dice que se dejó de hablar de métodos, se pasó a hablar de enfoques, que bueno,
Y de pronto, bueno, lo que está sucediendo en los territorios es distinto. Como dice Mariano, tampoco podemos hablar peyorativamente de que lo que esté sucediendo es tradicionalismo. No. Lo que pasa es que, insisto, ¿no? Como en varias otras líneas de investigación hay vacancia, ¿sí? Hay vacancia y bueno, es muy difícil hacer investigación en nuestro país, ¿no? En mi caso, yo llevo 20 años de investigación sin financiamiento, no es para hacerme la Carmelita descalza, pero es una realidad de la mayoría de los investigadores. Y entonces, bueno, sí, hay muchas cosas que de pronto cuando los colegas se animan a empezar a mostrarnos, a contarnos, que cuando yo digo llaman la atención, perdón, y no quiero tampoco ser para mí que no conozco, ¿no? Porque por ahí uno que eso, porque dice, ah, bueno, pero esto no es lo que, ¿no? lo que está en el libro. Y es encantador también encontrarse, ¿sí? Con esas prácticas. Es también, bueno, desafiante, ¿sí? Y después nosotros, bueno, cuando a mí se me invitó a participar del equipo, bueno, yo a Mariano lo conozco hace muchísimos años, hemos trabajado juntos en otros lugares, en otros proyectos. Yo sí le decía a Mariano, esta materia tiene que tener una unidad de lenguas indígenas y alfabetización, digo, porque también es otra cuestión que quizá ahí los desarrollos son prolíficos, pero por ahí, bueno, no se contempla que sean parte, no sé si se entiende la idea, de un programa de estudios, en este caso de esta carrera universitaria. Entonces, bueno, incorporar. Por supuesto, las situaciones de las provincias son muy diferentes, son diferentes en materia de política educativa con respecto a la alfabetización y las lenguas indígenas. Algunas ¿no? tienen desarrollos más extensos, como Chaco, otros invisibilizan, ¿no? Otros, bueno, pero esta cuestión está muy presente, por lo menos, como decía Mariano, hasta para provincia de Buenos Aires, quienes hemos trabajado, en mi caso, bueno, hace un par de años que ya no estoy en educación secundaria, pero estuve en educación rural, secundaria rural, y bueno, la presencia, ¿no?, de las lenguas indígenas es evidente. Y también, bueno, ¿no? Poner un poco la mirada ahí para ver cómo se dan, ¿no? Estas problemáticas, si son problemáticas educativas, digo, porque hay que ver, ¿no? Después cómo lo maneja insisto, ¿no? Cada provincia, cada institución, cada docente. Pero bueno, me parece que también es otra cuestión, ¿sí?, que hace a la alfabetización en nuestro país que no podemos negar. Y de allí, bueno, surgió, tenemos sí muchas ideas, para llevar adelante investigaciones. Veremos, bueno, cómo se van encauzando, pero bueno, en el caso de este último tema, contamos sí con apoyo de la UNIPE y con apoyo de ustedes, de los colegas. Por eso la idea era que Mariano les contara
que retomar un poquito esta cuestión, ¿no? De territorio bien ligado a lenguas indígenas y comentar quizá cuestiones ligadas a esta línea de investigación a partir del proyecto. Bueno, yo en esta segunda parte voy a ser más breve para que tengamos tiempo para el intercambio con todos hablando. Como decía Virginia, en la UNIPE venimos abriendo un espacio, digamos, lo primero que se releva cuando uno trabaja desde el cotidiano escolar, es decir, produce investigaciones del cotidiano escolar y no a partir de la jerarquización de saberes de ciertos grupos de especialistas, es que hay vacancias grandes en ciertos temas que los maestros y maestras encuentran como fuertemente relevantes. Uno de ellos es el de lenguas indígenas. Tenemos, sí, como Virginia, un desarrollo muy amplio, principalmente de la lingüística, no solamente en Argentina, sino mundial, en describir, continental, ¿no? Quise decir, de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, de lo que se llaman las lenguas indígenas, pero que en parte, no siempre, esa relevancia ha sido parte de un saber metropolitano preocupado por relevar lo distinto, no para pensarlo como nosotros y muchos lingüistas quieren hacerlo, como parte de las instituciones del Estado. ¿Qué significa como parte de las instituciones del Estado? Bueno, salir de dos movimientos sobre lo indígena, lo originario, sobre las poblaciones criollas, digamos, de las lenguas indígenas, porque en realidad en la Argentina será el caso de que las lenguas indígenas en gran parte es hablada por poblaciones que no se consideran a sí mismos originarias o indígenas, sino criollas, mestizas, o simplemente tienen una identidad nacional, como la paraguaya o local como la correntina, ¿no? Desde ahí vemos que las dos lenguas más habladas históricamente en la Argentina, el quichua en Santiago del Estero, en gran parte del río Salado, ¿no? Y el guaraní, que es la cuarta lengua más hablada en Sudamérica, ¿no? Unos 10, 12 millones de hablantes. En Argentina habrá entre 1 o 2 millones de hablantes, principalmente en el conurbano bonaerense, Capital Federal y después el litoral, ¿no? Formosa, Corrientes, Chaco. ¿Cómo pensar eso ya no como una descripción lingüística de esas lenguas, sino para pensarlas como parte tanto de contenidos como de medio lingüístico para enseñar en la Argentina? Se podría historizar en parte eso también, ¿no? Digamos, si bien con el proyecto de Sarmiento lo indígena queda totalmente excluido y la escuela primaria no introduce eso, de distintas maneras va a aparecer. Por ejemplo, lo vamos a ver en el segundo plan quinquenal de Perón, lo vamos a ver en la reforma liberal del 93, digamos, paradójicamente esa reforma liberal, porque es parte de cierta preocupación de los organismos internacionales, se introducen las minorías, obviamente desde una visión y de protección al buen salvaje, entre comillas, vamos a usar eso, porque era esa visión de los organismos. Nosotros podemos pensar lo indígena desde otro lugar. Primero lo indígena o lo originario, como quieran llamarlo, como parte de nuestro cotidiano, ¿no? Digamos, el propio español, que es lo más cotidiano de una persona, es la lengua que habla.
gran parte de las variedades habladas en Argentina son variedades del español mixturadas, influidas por las lenguas indígenas. Bien, todo el proceso de leísmo del español litoraleño viene del guaraní, ¿no? Distintas construcciones de preposiciones que nos parecerían agramaticales vienen también del guaraní en ese caso. De un modo más evidente, una cantidad de selección léxica, digamos, palabras que usamos todo el tiempo, che, mate, chinchulín, ¿no? Que son parte de, que son, que vienen de las lenguas indígenas, eso es lo más superficial de una lengua. Lo otro que marcaba es cuestiones sintácticas, también fonéticas, bien ciertos acentos que tienen que ver con esa influencia. Entonces, ya el mismo español que hablamos, la cultura, digamos, nuestra cultura es una cultura mestiza, entonces cuando uno enseña literatura, ¿cómo puede enseñar? Vamos a hablar con un texto básico de la literatura primaria, en el sistema primario en todas las provincias, que es Horacio Quiroga. ¿Cómo enseñar Quiroga sin enseñar parte consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, la cultura guaraní? La misma sintaxis con que escribe Quiroga, muchos de sus cuentos, es una sintaxis mixturada con el español misionero, que es un español guaranítico, ¿no? Y avanzando más en el tema de las lenguas, encontramos, cuando digo encontramos, por ejemplo, ahí veo que está Daniel Ruth, que es un maestro de la casa, y otros maestros y maestras, la necesidad de empezar a sistematizar, pensar en términos de políticas públicas, políticas educativas, pero también algo mucho más complejo que es la didáctica, es decir, cómo lo enseñamos, qué materiales de literatura recortamos, qué estrategias, cómo organizamos clases en contextos donde se habla un español mixturado con lenguas indígenas. Cuando digo esto, no pensemos en cosas muy lejanas. Ahí veo a Ignacio, por ejemplo. Y posiblemente Ignacio en algunas inflexiones sintácticas sean reconociblemente, porque el español catamarqueño tiene una influencia colonial, donde el quechua como lengua general se extendió inclusive en la población criolla y hispánica. Entonces, ahí hubo una influencia. Desde ya, estos son poblaciones donde existen y donde hay grandes comunidades que se reconocen como pueblos originarios, como indígenas, y ahí aparece una lengua materna, por ejemplo el mapudungún en algunas zonas, Daniel después nos puede hablar, o en el Chaco, que son lenguas reconocidas por la reforma provincial, y sabemos que ya hay todo un proceso de enseñanza bilingüe, ¿bien? Con el COM, el Buchí, en Formosa con el Pilagá, desde ya dentro de una complejidad de un Estado que está fundado en omisiones sobre lo indígena y lo criollo y sobre genocidios, ¿no? Digamos, eso no es que estamos hablando de temas que son solamente disciplinares, sino que conllevan a debates políticos complejos. Pero en particular, sobre la alfabetización, es todo un debate interesantísimo, porque si nosotros nos corremos que la alfabetización es un dispositivo de lo letrado, que de manera abstracta uno puede ir recuperando una escritura, y vemos que en realidad hay una complejidad entre el reconocimiento de los fonemas con los grafemas, y esa complejidad la da la alta variedad del español que se habla en Argentina. Yo siempre doy este ejemplo porque
lo he visto mucho en el secundario y se ve mucho en el primario. Uno dice, voy a la escuela. Y ese ala se escribe todo junto. ¿Por qué se escribe todo junto? Porque suena todo junto, sí. Pero también en muchos idiomas hay una contracción preposición artículo. En el portugués, en el francés, digamos, las lenguas romances naturalmente aceptan esa contracción, ¿no? Por ejemplo, en el portugués tenemos el na, es en la, se fusiona, ¿no? En francés, de los, también se fusiona. La única manera de explicarle a alguien, a un alumno, que ese a, la, va separado es por cuestiones gramaticales, que hay una preposición y un artículo, y que por motivos ortográficos puramente arbitrarios decidimos en el separarlo. Podría estar junto, porque vuelvo a decir, también nosotros aceptamos otro tipo de contracción. Estas contracciones, piénsenla en la variabilidad del español. Yo no me voy a olvidar cuando en el 2001, en el programa de Grondona, invitaron a Adolfo Rodríguez a hacer su presentación electoral, o 2003, perdón, y él en vez de escribir petróleo, escribió petróleo. Lo mismo pasa con muchos alumnos que en vez de escribir línea, escriben línea. Bueno, ese sonido E, I, no es el mismo en las distintas variedades del español argentino. También vamos a ver otro tipo de contracción más radical. Por ejemplo, en algunos lugares de los Andes, hay un poeta, un gran poeta, Leónidas Escudero, que escribió Nestas montañas. En vez de decir en estas montañas, dice nestas. Es una contracción oral típica de los Andes. Entonces, ahí ya ingresamos a la problemática de cómo enseñar, por ejemplo, un español dentro de comunidades que hablan variedad del español. Imagínense en comunidades que tienen otra lengua y sumémosle una lengua que está siendo perseguida. Es decir, que muchos de estos alumnos y alumnas no se van a presentar como orgullosos hablantes de una lengua, mucho menos los padres que quieren que hablen correcto español. Entonces, fíjense, es un problema que ya no es ni siquiera teórico, técnico, quiero decir, no es técnico. Es cómo trabajar en comunidades donde hablar esa lengua quiere ser ocultado por los propios hablantes. Fíjense la cantidad de problemas que vamos, si uno trabajaría sobre un suelo, y va viendo la erosión, la cantidad de capas, ¿no?, que va encontrando sobre un mismo problema. Estaba viendo los comentarios. No es necesario, sí. Nunca hay que nombrarlo por los veces. Y son cuestiones que no están resueltas, porque no están resueltas en los debates de la lengua, no están resueltas en los debates escolares en términos de cuál es el proyecto educativo de la Argentina, digamos, esto está abierto, este debate. Y la alfabetización, justamente, como explicaba anteriormente Virginia Cuesta, cuando la didáctica específica explícitamente se disocia de la didáctica general, de lo que se está disociando es de la cultura escolar y del cotidiano escolar, es decir, de estos debates. No se los pregunta más. Y en todo caso se discute otros temas, pero son los temas que nosotros en el cotidiano, no como grandes complejidades teóricas, sino de un chico que escribe palabras juntas o que nosotros notamos que hay un uso de otra lengua,
que pervive en ese español que tenemos que considerar. Entonces, a partir de eso, presentamos un proyecto que eventualmente yo dirijo y Virginia codirige, de lenguas indígenas y alfabetización, para empezar un pequeño mapeo con maestros y maestras de todo el país. Por ejemplo, acá en La Plata, con una escuela donde tenemos una comunidad paraguaya que habla el guaraní. Daniel Ruth está en el sur con 2 escuelas de población mapuche, pero fíjense lo que hablamos anteriormente, una escuela donde esos jóvenes no hablan mapudungún y no necesariamente se reconocen en esa identidad mapuche, y otra comunidad donde sí esa identidad es muy fuerte, entonces esa lengua se torna una herramienta política. Después tenemos el caso del portuñol, que también estamos trabajando con una escuela en Irigoyen, el portuñol, que decía también, hay otro debate, si el portuñol es una lengua o es un español mal hablado o un portugués mal hablado. En Uruguay, por ejemplo, se enseña portuñol, no se considera una lengua, en Brasil también. Luego con maestras de Chaco estamos trabajando el wichí y el com, con algunos colegas de Catamarca y de La Rioja, el tema de las variedades del español andino, para discutir, para empezar a sistematizar, bueno, cómo pensar los problemas de alfabetización en contextos de variedades lingüísticas. Que, ojo, no lo pensemos nunca como si las variedades lingüísticas fueran nosotros y uno no hablara variedades lingüísticas, ¿no? Dios. Muchos de nosotros hablamos del Río de la Plata y el río platense es otra variedad, donde también, además, en nuestras escuelas que se habla la variedad rioplatense, que también es una variedad mixturada con las lenguas indígenas, también se hablan lenguas indígenas. En nuestras escuelas vamos a encontrar chicos que hablen guaraní, quechua, aymara, o que lo entienden. Entonces, fíjense la cantidad de, para ir cortando con esto, como si uno se abre el cotidiano escolar, encuentra vacancias a ser estudiadas ya desde los problemas de enseñanza. ¿Qué significan los problemas de enseñanza? No sistematizar estos problemas, por ejemplo, las lenguas indígenas o, como dije antes, la mitología griega, como un tema enciclopédico, sino para pensarlos en los problemas de enseñanza de la escuela primaria, la escuela secundaria, inicial, jardín, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esos temas, las lenguas indígenas en jardín? ¿Cómo pensar mitología griega en la secundaria? No en términos abstractos, enciclopédicos, sino como problemas que tenemos que resolver como maestros, como profesores, maestras y profesoras, en el cotidiano. Que esos saberes disciplinares nos sirven, es decir, si uno tiene un conocimiento del mapuche o mapudungún y trabaja enseñando el español en una comunidad mapuche, seguramente ese conocimiento disciplinar teórico sea necesario, pero siempre articulado a los problemas de enseñanza. Uno está enseñando un tema en una comunidad que le exige ciertos saberes. ¿Bien? Y ahí está siempre la articulación teoría-práctica, investigación-docencia. Nos queda un ratito que lo podemos usar, Virginia, no sé si vos querías cerrar con algún otro tema, y si no, podemos abrir a una charla. Sí, sí, me parece bien. Me parece bien abrir el conversatorio para que no sea, sí, una exposición y nada más. Pero bueno, respetamos si alguien no quiere preguntar ni conversar. O no sé si quiere, porque vos le diste la palabra a Daniel, que lo tengo acá, si Daniel quiere contar algo, digo, porque ya que varias veces lo nombramos, si se quiere presentar y contar dónde trabaja,
qué cuestiones le ocupan, ¿sí? Pero yo diría le ocupan, no le preocupan. Buenas, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Daniel Roth y yo trabajo en una escuela de adultos y adultas en el Maitén, en Chubut. Y la escuela comparte el edificio con una escuela primaria, que es la escuela 22, con lo cual estamos como con dos escuelas que están muy relacionadas. Al mismo tiempo, por fuera de la escuela, con un grupo de compañeros, estamos dando un taller de alfabetización de adultos y adultas en la comunidad de Vuelta del Río, que, bueno, fue bastante nombrada con la cuestión de Santiago, bueno, con el asesinato, la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado, bueno, la pasaron bastante mal. Bueno, y concretamente la cuestión acá con la lengua, con el mapudungún, es muy llamativo, como esto se ve reflejado en la escuela. Nosotros en la escuela de adultos tenemos la mayoría de la población es de origen mapuche, y esto lo hablaba con Mariano en algún momento, es muy llamativo porque hay muchos que se asumen como tales, otros que no, bueno, hay todo un proceso, y bueno, y se ve mucho cómo fueron excluidos en su momento, y cuando uno habla, sobre todo con los que están en un proceso de recuperación identitario, cómo en la escuela misma la lengua era, bueno, esto es bastante conocido, ¿no? De cómo la escuela era la que reprimía, la que perseguía y la que obturaba el uso de la lengua. Así que, nada, pues el trabajo de investigación, yo estoy terminando la carrera y el trabajo de investigación que estoy haciendo tiene que ver con eso, con cómo influyó esta persecución en el fracaso escolar, o en lo que se podría llamar un fracaso escolar, cómo la escuela expulsó y sigue expulsando. Por ahí que, bueno, hay un poco que ajustar algunas cuestiones, ¿no? Pero también en relación a lo que decía Mariano, cómo la escuela, en tanto agencia del Estado, sigue operando de algún modo, y sobre todo en las comunidades que están en conflicto territorial, así que bueno, hay todo, que uno se pone a investigar, hay que hacer un recorte porque hay un montón de aristas por donde entrar al tema, pero concretamente en el trabajo yo me voy a focalizar en el caso de una escuela en particular, que es la escuela primaria, y ver qué rastros hay todavía, cómo aparece la lengua, si aparece, si no aparece, cómo influye eso en el proceso de alfabetización. Bueno, básicamente es eso, y bueno, da para por ahí charlarlo largo y entendido, pero no quiero aburrirlo. Bueno, gracias. No sé si alguien más quiere comentar alguna otra cuestión. Bueno, sí, la virtualidad, bueno, a veces tiene esto de que, ¿no? Bueno, ya que nadie se anima, no sé si me escuchan, yo abrí el micrófono. Mi nombre es Vilma Petice, yo soy estudiante de la carrera de la licenciatura en lectura y escritura. Empecé en 2017 y ya estoy terminando. Ahora tengo que terminar el trabajo final integrador. Así que algunas de las cuestiones que estoy escuchando en estas charlas de estos días, bueno, ya las conozco, digamos, por ustedes, desde 2017, que venimos trabajando en UNIPE. Y bueno, hoy, con respecto al tema que se está tocando hoy, respecto de la diversidad lingüística en las distintas regiones del país, incluso en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, muchos de nuestros estudiantes, yo trabajo en el nivel secundario, cuyas familias son de distintos orígenes, de provincias de la Argentina o de países de la región,
Por lo tanto, hay mucha variedad lingüística. Entonces yo me pregunto, justamente hablando de alfabetización y de métodos de alfabetización, una pregunta podría ser, si se pueden implementar métodos, por ejemplo, de conciencia fonológica, que es uno de los métodos que estos últimos años se ha querido volver a proponer, incluso en propuestas editoriales y propuestas desde los gobiernos, digamos, de volverle a dar cierta centralidad al método conciencia fonológica o enfoque conciencia fonológica. Me pregunto cómo sería posible implementar el reconocimiento de sonidos previos a la adquisición de la lectoescritura, habiendo tanta diversidad lingüística, cuando los sonidos del lenguaje son tan diferentes, digamos. Incluso en la provincia de Buenos Aires, el río Platense, ahí ya tenemos problemas con la Y, la L, etcétera, por decir un ejemplo nada más. No sé qué opinan ustedes, Virginia y Mariano, al respecto. Mariano, estás para vos tu pregunta. No, a ver, yo creo que en el debate que se dio en los últimos años entre conciencia fonológica y psicogénesis, tenemos que pensarlo a partir de la enseñanza sobre ciertos temas y cómo uno puede articular recursos, que algunos vienen de estas teorías, otros, ojo, son recursos del normalismo, pero queda feo decir que son normalistas, entonces ahora se les va cambiando el nombre. ¿No? Porque es el normalismo, porque también hay cuestiones del aprendizaje que piensen que tienen casi 4.000 años. Ya es como que está todo medio inventado, digamos, ¿no? Es fácil encontrar varias momias ahí. Y yo entiendo, Vilma, que uno a veces diga, bueno, ¿ustedes qué métodos son, no? Como que eso trajera cierta tranquilidad en el modo, pero que también trae ciertas prescripciones. Yo creo, si tuviese que resumirlo a algo mínimo, y lo dije anteriormente, la escritura y la lectura de esa escritura, por eso yo no usaría lectoescritura, porque estarían hablando de que como si fuese un proceso cognitivo. ¿Bien? Y de hecho puede desaparecer, la escritura no existió en toda la humanidad como tal, en la gran parte de la humanidad, y puede desaparecer porque los avances científicos pueden producir un tipo de método de escritura, perdón, de lectura que exceda a la escritura como hoy la conocemos. La idea de lectoescritura supone que eso está alojado como tal en términos cognitivos, porque tanto la conciencia fonológica como la psicogénesis tienen una base cognitivista. Ojo, yo no discuto que en la mente humana, materializada en el cerebro, haya procesos cognitivos que se activan y articulan para aprender a leer y escribir. Sí, desde ya. Pero la lectura y la escritura son procesos culturales, son prácticas culturales que inventamos nosotros. No está en nuestro componente genético como Homo sapiens. ¿Bien? En nuestro ADN como Homo sapiens hay otras cosas, en nuestra mente como Homo sapiens hay otras cosas. La lectura y la escritura son prácticas culturales que se enseñan. Yo lo primero que respondería ahí es la idea de enseñanza. ¿Bien? Y de enseñanza de esa relación mínima, chiquita, que ha sido muy negativizada, que es la relación fonema-grafema. Es decir, uno para escribir dibuja unos sonidos, vamos a decirlo brutamente. ¿Por qué digo que esto no está para nadie? Estos son momias que están desde delante de los egipcios, porque lo que voy a contar está antes de los egipcios. Ahora se puede entrar al British Museum, ¿no? Al Museo Británico, que obviamente han robado, saqueado todo el mundo, y tiene las cartillas con que se enseñaba sumerio y acadio en las antiguas ciudades babilónicas. Y hay una cartilla de un docente
que tiene que enseñar acadio, pero tiene que enseñar sumerio en una población que habla acadio, porque los acadios mantuvieron el sumerio como una lengua litúrgica política. Y bueno, y ahí lo que él tiene son técnicas para justamente trabajar el tema de los sonidos, porque el sonido de Akkad, saben que el sumerio no es una lengua semítica, tenía otros sonidos. Cómo trabajar el bilingüismo y cómo trabajar esos dibujos, que claro, eran ideogramáticos, digamos, eran distintos a la escritura alfabética, pero que tenían que ver con algo monótono de la escritura. Es decir, me da la impresión que a veces lo que llamamos conciencia fonológica es intentar reponer un debate del normalismo, que no está mal. Yo no lo repetiría como el normalismo, porque no sabía que el normalismo, si bien tenía ciertos métodos interesantes, también está el texto, ¿se acuerdan de Beatriz Arlo, Cabezas Rapadas, que estos chicos judíos de Villa Crespo le rapaban todas las cabezas para que sean iguales, digamos? Uno no está pensando en el normalismo como un horizonte político, pero sí recursos que no son solamente el normalismo, son de la historia de la educación. Sonidos con letras, letras con palabras, no para repetirlo, justamente articular la marcha sintética con analítica, es decir, abajo arriba, arriba abajo, dependiendo de los cursos. Yo lo que sí creo, al menos hasta lo que he leído, tanto en la psicogénesis como en la conciencia fonológica, esa base científica no es tal. ¿Bien? Es decir, yo no veo estudios científicos, si bien la psicogénesis no los reconoce como tales, pero básicamente está basado en la psicología piagetiana, en psicología evolutiva, experimental. Ya en los términos psicológicos, como científicos determinados, yo creo que se abre un debate. Fíjense, por ejemplo, el mismo Vygotsky, como debatía Piaget, sin Piaget haberlo leído a Vygotsky, ¿no? Pero más allá de eso, el traslado de procesos cognitivos automáticamente a la educación reduce nuevamente el problema de la enseñanza, porque simplemente tendríamos que ver qué luces para tocar un botón y genial, ojo, yo lo compro ese combo, lo compro ya, sería facilísimo, uno como docente tocando una botonera, alfabetizo, clean, desalfabetizo, pum, sería bárbaro, y por eso uno siempre está expectante de estos métodos que te solucionen la vida. Y no es así, ¿no? Digamos, es de una complejidad mayor. Sí, vuelvo a decir, me parece que la conciencia fonológica repone un tema sobre la fonética y la fonología, que sería interesante formularlo en otros términos. Yo no lo formularía en términos de la psicolingüística, ¿no? O de la neurolingüística. Lo formularía desde otros términos, pero me parece que repone eso. Como también, si bien nosotros somos fuertemente críticos al constructivismo por las reformas liberales, hay que entender que el constructivismo, sin duda, quiso introducir en la enseñanza primaria una diversificación de textos, introducir la escritura creativa, una literatura más ociosa, si se quiere, más. Por ejemplo, en el caso argentino, si lo vemos en la postdictadura, veníamos de una homologación casi inevitable entre normalismo y dictadura. Entonces, lo que yo creo que como docentes no debemos pensar estos métodos como se piensa en el debate entre ellos, porque en el debate entre ellos son perspectivas que están discutiendo la supremacía, el control de grupos técnicos en el Estado y grupos técnicos en los organismos internacionales. Creo que como docentes debemos devolver qué estamos haciendo en el aula, reponer ese espacio del aula. Ojo, para llegar a lo teórico político, pero desde el aula. Si no estamos haciendo un movimiento inverso, que siempre el docente sale perjudicado. Y también sale perjudicado porque está buscando
o se está diciendo todo el tiempo que la actualización disciplinar va a solucionar el problema de la docencia, y no lo soluciona, porque cuántas capacitaciones hicimos y los problemas siguen siendo lo mismo. Desde ya la actualización disciplinar es importante, nadie lo está negando, pero ahí no está el eje es el docente y el trabajo docente, y cómo el docente se puede apropiar de saberes disciplinares en contextos específicos, es decir, el docente como un profesional. Sí, nosotros frente a estas cuestiones, ¿no? Atendemos, algunos autores como Feldman hablan del sano eclecticismo de la didáctica, pero justamente con esta, digo, de alguna manera con esta frase hablan, ¿no? De que es realmente sería alejarte de la cotidianidad del aula si abrazás un enfoque, si abrazás un método. En nuestro trabajo sobre historia de la alfabetización vemos cómo los docentes llevan adelante métodos mixtos de alfabetización o hasta creaciones particulares, cómo van mixturando, ¿no? De acuerdo bueno, a los contextos, sus necesidades. Y con respecto, sí, me parece que quizá esto, ¿no? Como dice Mariano, volver sobre algunas cuestiones del método fónico y de ciertas cuestiones de los métodos de marcha sintética en alfabetización inicial no es una cuestión menor. Yo realmente el año pasado fue para mí estresante, no solamente para todos por la pandemia, pero no solamente me encuentro debutando como titular adjunta en Historia de la Alfabetización y con este, bueno, honor de que utilizaran mi programa, pero con esta carga, ¿no? En términos de profesionales, sino mi hijo empezó primer grado sin estar alfabetizado. Entonces, también debuté sin querer como mamá alfabetizadora, no estaba en mis planes ser mamá alfabetizadora, y lo primero bueno, que pensé, digo, bueno, nada, me voy a tomar un tiempo para ver qué sucede, pero un tiempo corto, porque yo soy de la enseñanza, no puedo dejar las cosas fluir. Y lo que pasaba con Luca es que no se daba cuenta que era un código fónico, ¿sí? Que había un alfabeto, ¿no? Unos signos que representaban unos sonidos y que al combinarlos, ¿sí? Se armaba un código fónico. ¿Sí? Él le encanta matemáticas y una vez me dice, ¿por qué no es como las matemáticas? Claro, o sea, no, le digo, los números no son como las letras. Gran revelación, que los números no son como las letras. Bueno, ¿qué pasa con estas letras? Y bueno, nada, y por suerte de mi biblioteca le gustó. Vaya a saber por qué, porque no quiero hacer un experimento con mi hijo. El último, no sé si algunos tienen en sus manos el último kit de alfabetización para adultos. El del libro es el de Olinda Montenegro, con los dibujitos de Inodoro Pereira. Es un libro amarillo que se repartió, el último año que se repartió fue en el 2011. Es un libro para alfabetización de adultos, ¿sí? Con métodos, sí, es una combinación. Método silábico, tiene un poco de palabra generadora. Los especialistas en alfabetización dirían, tiene algo de método cubano, algo de Freire, ¿no? Algo de... Pero a lo que voy es que, bueno, bueno, le gustó el libro, ¿sí? Y bueno, no lo transitamos solo 10 clases con la propuesta de ordenamiento silábico de ese libro, que se supone que, bueno, que difiere a los más tradicionales de método silábico. Y bueno, nada, después, luego de 4 meses, sí, después, bueno, leyendo los cuentos.
de pronto, bueno, ¿no? Como que apareció surgió la alfabetización, pero estaba esa traba en el inicio de alguna manera de su historia de alfabetización. Él quería que las letras fuesen como los números. Y acá, bueno, la importancia que nosotros le damos a la historia de los métodos de alfabetización, ¿sí? Y justamente hasta a veces para valorarlos, ¿no? Para criticarlos por tradicionalistas. Y bueno, y colocamos, sí, este problema en términos de métodos, porque nos llevan a la enseñanza, ¿sí? Nos llevan directamente a un acto de enseñanza, sea que se produce en el cotidiano escolar, o en la casa, o en otros espacios. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta o comentario. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Virginia, hola Mariano y los colegas. Lo primero es que después de haber cursado el primer año y al enseñar didáctica de la lengua y la literatura para el nivel primario, no sé cómo armar mi programación este año porque la verdad hay tantas cosas para revisar y por ahí uno piensa que está en equívocos. Yo quería realizar dos comentarios. El primero es que, como decían los colegas o como decía Mariano también, la idea de la famosa escuela normal y la formación de maestras normales, por lo menos en mi jurisdicción, Catamarca, aún se nota muy fuerte en el nivel primario, ¿no? Entonces, y creo que ahí también viene la cuestión de respetar o de reconocer la variedad lingüística de los estudiantes, porque a la vez el diseño curricular, si bien promueve el reconocimiento de las variedades lingüísticas de nuestra provincia, cuando observamos los contenidos que se proponen o los ejes de trabajo, siempre recaen en nociones como las cuestiones más adecuadas o más pertinentes, ¿no? En la adecuación y la pertinencia de los términos que se van a enseñar en el área de lengua, y sobre todo en el primer ciclo, y más aún en primero y segundo grado, donde ven las cuestiones de alfabetización puntualmente. Entonces eso es, creo que contrasta con la tarea docente, esto que decíamos recién, de reconocer que como docentes hacemos en nuestra propia práctica. Creo que eso es tal vez para analizarlo, para estudiarlo, cómo son, a mi criterio, disrupciones entre el diseño curricular y hacia el interior del diseño, lo que se propone en la fundamentación, los objetivos, y lo que verdaderamente se propone en los contenidos para el trabajo en el aula. Y también reconocer que las prácticas culturales, este era el segundo punto, si bien son prácticas lingüísticas por sobre todas las cosas, aún sigue habiendo la cuestión de la corrección en el aula, ¿no? Es decir, en mi región se utiliza mucho el aiga, ¿no? Una variante del verbo, y no lo enseñamos como una variedad más, sino que es motivo de censura, de hacer notar que lo que se dice está mal, en lugar de poder prestar atención a los contextos de uso, porque hay un uso generalizado. Lo que no hay es un reconocimiento, entre comillas, oficial de esas prácticas lingüísticas. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Sí, bueno, esto lo conversamos mucho el año pasado con los colegas de Catamarca, bueno, ¿no? Es esta cuestión de hacer notar que el lenguaje es poder, ¿sí? ¿No? En términos de, ¿no? Marcar cuál es el uso adecuado del lenguaje, inscribir poder, y no solamente ellos me comentaban las situaciones de violencia simbólica por las que atraviesan
los chicos en las escuelas, sino los colegas en la universidad, realizando sus carreras universitarias. Sí, yo creo que lo interesante con los estudiantes de secundaria es mostrar la variedad lingüística, desocultar esta cuestión de que el lenguaje es poder y que atiende a distintas economías y registros. Esto me parece muy importante también para formarlos, ¿no? Siempre, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, siempre ¿no? Está como un objetivo la formación para la educación superior, supongo que en el resto de las provincias también, digo, ¿no? Siempre como una aspiración del docente del nivel secundario, que sus estudiantes puedan continuar sus estudios. Perdón, ¿no? Virginia, yo me refería cuando diseño curricular al diseño curricular de nivel primario, ¿no? Estoy hablando. Sí, pero ahora volvemos sobre la formación en educación primaria en tu provincia, pero me quedé pensando, ¿no? Esas conversaciones sobre educación secundaria y sobre economía del lenguaje, en términos de Bourdieu. Y bueno, ¿no? Me parece que esta es una dimensión, digo, con los chicos más grandes, me parece que hay que trabajarla, hay que desocultarla, y también, bueno, luego en la universidad, para aquellos también colegas que trabajan en educación superior, porque también la educación superior a veces también en términos de registro y de economía del lenguaje puede ser muy expulsiva. Me parece, bueno, es como una tarea de maestros y profesores en distintos tramos del sistema educativo, pero bueno, para mí es una cuestión en algún punto hasta de responsabilidad en términos de docencia, pero no todos lo entienden de esa manera, ¿no? Digo, acá hay un juego de clases sociales, pero lo más, a mí me gusta mucho leer a Chartier, y una de las cosas que él señala, que nos alerta a los docentes, de que, ¿no? Con respecto a que no nos convirtamos en reproductores, ¿sí? de hegemonías, ¿no? Porque se supone que en algún punto nosotros podemos hacer una diferencia, y en vez de hacer esa diferencia, lo que estamos haciendo es reproduciendo, ¿sí? Hegemonías. O sea, digo hegemonías, ¿no? Podría decir hegemonía en singular. Y con respecto, bueno, a lo que a nivel, a ver, para nosotros los diseños curriculares, la política educativa, es una dimensión más, ¿sí? Es una dimensión más a analizar. La idea es, bueno, trabajar cuál es por ejemplo, una lectura crítica de esas políticas curriculares, poderlas leer en términos, ¿no? históricos, ver también justamente a qué apuntan, ¿sí? En términos de poder. Y bueno, muchas veces podemos también desviarnos o discutirlas, a veces podemos estar de acuerdo o no. Obviamente entendemos que las políticas educativas son ordenadoras de un sistema, pero son una dimensión más. Son una dimensión más, y como dice Mariano, hay que ver cuáles son los grupos de especialistas, ¿sí? Que están produciendo esas políticas educativas sin ningún tipo de, uno podría decir, de control, de debate, de discusión, porque ahí sí estamos en problemas, porque nosotros lo que creemos, por ejemplo, y me voy a ir a los métodos de alfabetización, creemos en hablar de métodos y no de enfoques, como muy bien lo explicaba Mariano, y creemos que un docente, ¿sí? Tiene que conocer, así se acabe, así el abanico no sea muy extenso, porque tampoco es muy grande, pero conocer todos los métodos, ¿sí? Para
poder, no sé, elegir, probar, volver, y aparte hacer esa tarea empoderándose, con convicción de lo que está haciendo. Y sí, ¿y por qué no vas a poder alfabetizar un niño con método silábico y método fónico? ¿Por qué? Porque el diseño curricular te dice que no está de moda, que no es el enfoque, que se aprende a leer leyendo. Bueno, ¿no? Esas son ahí cuestiones que nos podemos dar el derecho a revisarlas. Y creo que también como parte del sistema educativo podemos también darnos esa oportunidad bueno, a ver, esto que me está planteando esta política curricular, esta parte puede ser interesante, esta me hace ruido, esta en algún punto no se articula con mis prácticas cotidianas, con mi historia de formación docente, ¿no? De alguna manera, como insistió Mariano, valorizar el trabajo docente, ¿sí? Obviamente, si estamos acá tomándonos este tiempo a la tarde es porque nos interesa, ¿sí?, hablar de educación, de alfabetización, de lectura y de escritura, y porque hay preguntas que siempre nos estamos haciendo. Ojalá para la mayoría encontremos respuestas, y otras serán, ¿no?, continuarán en búsqueda. No sé, Mariano. Sí. No agregaría más de mi parte. No sé si hay algún otro compañero o compañera que quiere comentar algo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Tamara, estoy cursando el segundo año de este ciclo de licenciatura. Soy maestra de primaria. El año pasado tuve primero en esta época de pandemia, y la verdad que fue muy difícil. Era la primera vez que tenía primero, y bueno, ¿qué hacemos las maestras? Pedimos ayuda a otras colegas, y todas con una versión diferente. Y a esto es lo que apuntaba con lo que decían los compañeros, con lo que decían ustedes, que quizá cuando hay un nuevo enfoque, una reforma curricular, ¿a qué recurrimos? Al peor enemigo que puede tener el nivel primario, que son las grandes editoriales, los manuales. ¿Cómo puede ser que se trabaje con un manual, como dijeron ustedes, si cada escuela, cada comunidad es diferente? Sin embargo, cuando no tenemos respuestas, o cuando el directivo te dice, bueno, a ver, esto es lo que viene, lo que bajó el inspector, recaemos en eso, en el manual. Es como todo cíclico. Y bueno, eso es algo que a mí me indigna muchísimo. Yo no trabajo con manual, es algo que desde el día que me recibí, pero porque no me gusta seguir algo que está pautado, porque los chicos tienen tanto para decirnos. A mí también me ha pasado cuando tuve sexto, que estábamos hablando de los mitos, y un nene me dijo, ah, sí, yo conozco a Afrodita, porque juego en God of War. Y me quedé, y nos empezó a contar todos los personajes, y bueno, y después, a partir de eso, fuimos a una película. Es súper interesante, los chicos tienen tantas cosas que decirnos, y aprendemos mucho de ellos. Pero creo que también falta eso, escuchar un poco más. Es como que nos centramos tanto en la planificación, en un manual, y falta la escucha. Yo creo que la problemática también viene de ahí. Sí, sí, y también por ahí me quedé un poco con lo otro de a veces, bueno, yo entiendo que en las instituciones educativas hay a veces unas miradas vigilantes, ¿sí? Pero bueno, por ahí también pensar eso, que quizá la escritura de un programa es una hipótesis de trabajo, que quizá hasta puede ser un acto político, o quizá hasta puede ser solo un documento burocrático, ¿no? No, tengo doble programa.
Es feo decirlo así, pero bueno, el famoso currículum oculto. Yo quisiera, no sé si puedo, ¿se me escucha? Quisiera, buenas tardes a todos porque me saludé hoy temprano, rescatar en esto que dice Tamara, la importancia de aquello que me parece que fue Mariano que dijo el profesional docente. Estamos muy habituados a hablar de la maestra y no de la profesora de enseñanza primaria, que tiene una especialización, tiene una responsabilidad, tiene una formación y tiene un historial docente que comenzó como alumno el primer día que puso su pie en la escuela. Y para esto nos carga de responsabilidades en el mejor sentido de tener que dar respuestas profesionales y a su vez de defender una autonomía profesional. El manual, la editorial, lo único que hace, o incluso desde las políticas educativas, que obviamente nadie las discute, pero desde lo que sería el manual que nos viene imponiendo o no, algún diseño que no nos imponen en realidad. Lo que nosotros tenemos es una diversidad de un marco legal al cual seguir, pero la autonomía no está nunca en discusión. Quizás esa autonomía se fortalezca en tanto y cuanto fortalezcamos el análisis y la reflexión sobre nuestra práctica, donde podamos cruzar justamente nuestra biografía y nuestra teoría, bueno, a la cual tuvimos acceso en la formación y luego. Quería reforzar mucho este tema de lo profesional en el nivel primario, que es donde estamos trabajando más fuertemente en este momento. Y bueno, y obviamente no perder de vista la importancia porque por allí nos quejamos mucho de que los chicos no saben leer y no saben escribir, pero bueno, quedó bien claro, es una cuestión cultural y eso hay que enseñarlo, es así. Y nada más, la verdad que es un placer escucharlos. Bueno, muchas gracias y bueno, si les parece nos despedimos, que ya es la hora. La pantalla tiene sus pros, tiene sus contras, digo, porque también cansa un poquito. Bueno, un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego.